soy Michelle, estudiante de Derecho y practico ayudantía en el curso de Teoría de la Pena. En el presente video te enseñaré cómo se realiza la determinación de la pena en virtud de lo que señala nuestro Código Penal. Para este procedimiento debemos aplicar las normas establecidas en los artículos 50 y siguientes de nuestro Código. Empecemos. Para realizar el ejemplo utilizaremos el delito de homicidio simple, el cual se encuentra tipificado en el artículo 391 y tiene como pena asignada la de presidio mayor en sus grados mínimo a medio. Esta será nuestra pena en abstracto a lo largo de todo el ejemplo. Para poder iniciar el proceso de determinación tenemos que poner ojo en el iter criminis. Esta es nuestra primera fase. Y el iter criminis es el grado de ejecución del delito. Sabemos que un delito puede encontrarse en grado de consumado, frustrado o tentado, y en virtud de estas circunstancias la pena sufrirá algunas alteraciones. Así, si el delito se encuentra consumado, conservaremos nuestra pena en abstracto, en virtud de lo establecido en el artículo 50. Si el delito se encuentra frustrado, debemos bajar la pena en un grado desde el mínimo establecido por la ley, es decir, presidio menor en su grado máximo. En el caso de que el delito se encuentre tentado, la pena en abstracto debe rebajarse 2 grados desde el mínimo establecido por la ley, y para este caso sería de presidio menor en su grado medio. El segundo paso a aplicar es el concurso de personas o la autoría y participación en el hecho, ya que según esto también sufre modificación la pena. Quien será sancionado pudo haber actuado como autor, cómplice o encubridor. En caso de que hubiese actuado como autor o coautor, según se desprende del artículo 50, no debemos realizar ninguna rebaja a la pena. Por lo tanto, mantenemos la pena en abstracto intacta. Si el sancionado, a quien participa del delito en calidad de cómplice, se debe efectuar una rebaja de la pena en un grado, desde el mínimo establecido por la ley. Por lo tanto, para los efectos de nuestro ejemplo, si tenemos una pena en abstracto de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y el delito se encuentra consumado, la pena sería de presidio menor en su grado máximo. Ahora, en el supuesto de estar sancionando a quien participa como cómplice, pero ahora de un delito frustrado, el total de la rebaja sería de 2 grados. Puesto que debemos rebajar un grado por iter criminis y un grado por participación, y nuestra pena sería presidio menor en su grado medio. Si estamos sancionando a quien participa como cómplice de un delito tentado, debemos rebajar 3 grados la pena, 2 grados por concepto de iter criminis y otro por concepto de participación. Nuestra pena quedaría en presidio menor en su grado mínimo. En caso de quien participa de un delito en calidad de encubridor, la pena debe rebajarse 2 grados. Así, para el encubridor de un delito consumado, la pena debe rebajarse 2 grados, quedando en presidio menor en su grado medio. En tanto que para el encubridor de un delito frustrado, la rebaja de la pena sería de 3 grados, 1 grado por iter criminis y 2 grados por participación. En este caso, sería de presidio menor en su grado mínimo. Si estamos sancionando al encubridor de un delito tentado, la rebaja sería de 4 grados, 2 grados por concepto de iter criminis y 2 por concepto de participación, y nuestra pena quedaría en prisión en su grado mayor. Un último paso que debemos realizar en este procedimiento de determinación de la pena es aplicar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. En esta encontramos agravantes y atenuantes. En este paso debemos atender a las normas establecidas en los artículos 67 si se señala una pena simple, es decir, compuesta solamente de un grado divisible, y 68 si se trata de una pena compuesta. En nuestro ejemplo, la pena señalada para el delito es una pena compuesta, por lo tanto debemos aplicar el artículo 68. Este artículo señala básicamente 5 reglas. La primera, si no concurre ninguna circunstancia modificatoria, el juez podrá recorrer toda la extensión de la pena.
Esto quiere decir que una vez situados en un grado, el juez podrá recorrer toda la duración de este para establecer la pena. En concreto, por ejemplo, si nuestra pena es de presidio menor en su grado medio, la cual va desde 541 días a 3 años, el juez podrá fijar la pena tanto en 541 días, en 600 días o en 3 años, o en cualquier otra cantidad de días según le parezca más adecuado. La segunda regla establece que si concurre una circunstancia atenuante y ninguna agravante, el juez no podrá aplicar el máximo de la pena. Esto quiere decir que el juez no podrá establecer como pena aquella cantidad que se sitúe en el máximo del grado que corresponda. A contrario sensu, entonces, deberá aplicar la pena que se encuentre en el rango inferior al que se denomina mínimo. Para determinar el máximo y el mínimo de una pena debemos determinar la mitad de esta pena, el punto medio. Esto se hace de la siguiente forma. Nos situamos en el grado. Para seguir con el mismo ejemplo, nos situaremos en presidio menor en su grado medio, que va desde 541 días a 3 años. Debemos sumar el mínimo de la pena, que en este caso sería 541 días, con el máximo de la misma, el cual sería de 3 años. Para esto debemos siempre trabajar en la misma unidad de medida, por lo cual transformaremos los 3 años en día, que sería 1095 días. La sumatoria nos daría 1636 días. Luego de sumarlo, debemos dividir esta cantidad en 2, lo cual nos da el resultado de 818 días. Con esto podemos concluir que el mínimo de la pena va desde 541 días a 818, mientras que el máximo de la pena de 819 a 3 años. Tercera regla, considerando el mismo procedimiento para determinar el mínimo y el máximo, si existe solo una circunstancia agravante y no existe ninguna atenuante, el artículo nos señala que no se podrá aplicar el mínimo de la pena, es decir, se deberá aplicar el máximo de esta. En resumen, lo que establece en la primera parte del artículo 68, que es lo mismo que se aplica en virtud del artículo 67, señala que si existe solamente una circunstancia atenuante y ninguna circunstancia agravante, no se puede aplicar el máximo de la pena, y por lo tanto se debe aplicar el mínimo de esta. En caso de existir solamente un agravante y ningún atenuante, no se podrá aplicar el mínimo de la pena, por lo tanto se debe aplicar el máximo de esta. La cuarta regla. Ahora, en el caso de existir 2 o más circunstancias atenuantes y no habiendo ninguna agravante, el artículo 68 señala que el tribunal podrá imponer la pena en 1, en 2 o hasta en 3 grados al mínimo establecido. Es decir, que se rebaja y queda a criterio del juez una vez que éste valore el mérito de cada circunstancia atenuante. Quinta regla. Si son 2 o más las circunstancias agravantes y no existen atenuantes, lo que el tribunal podrá hacer es imponer una pena superior en 1 o en 2 grados al máximo establecido por la ley. Una vez aplicadas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, estamos en capacidad de determinar la pena en concreto, que corresponde aplicar al delincuente. Así es como finaliza el proceso de determinación de la pena. En resumen del proceso, partimos con una pena en abstracto, que es la que señala el código para cada delito determinado. Aplicamos las normas que corresponden al iter criminis del caso concreto, para seguir luego con las normas relativas al concurso de personas, esto es, autoría y participación. Y finalmente corresponde aplicar las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Debemos tener presente que el procedimiento de determinación de la pena no se agota en estas reglas, ya que estas son básicas y para un caso genérico, pero existen variaciones con las normas especiales. Por ejemplo, en caso de existir un menor de edad, se aplica la ley 20.084 de responsabilidad adolescente, que también puede determinar modificaciones en la determinación de la pena. En este caso, también cambia el tipo de pena que se puede imponer a los menores de edad. También existen agravantes especiales, como por ejemplo las previstas en el artículo 456 bis de nuestro Código Penal. Eso ha sido. Espero que este video tutorial sea de apoyo para la comprensión de esta materia.